amados hermanos, bendición para usted y para su familia. Que la bendita presencia de Dios se manifieste hoy y siempre, tanto en usted como en su familia. Que la mano de Jehová siga derramando bendición sobre y abundante en usted y en su familia. El Señor nos está hablando otra vez de la importancia de tener sabiduría. No solamente tener conocimiento de la palabra de Dios, no solamente el poder entenderla, el poder comprenderla, el de poder sacar hasta el significado de cada palabra para que yo pueda enriquecer mi vocabulario y pueda decir cuánta sabiduría humana tengo, cuánto conocimiento de la palabra tengo. Porque este fue uno de los graves problemas que tuvo el rey Salomón, que cuando él solamente se quedó con la sabiduría y no la aplicó a su vida, vino el sufrimiento, vino el descalabro en su vida, vino el que se apartara de los senderos y de los caminos del Señor. Por eso, a pesar de que fue un rey sabio, un rey que hubo un tiempo en que tuvo temor de Dios, un rey que cuando aplicaba la palabra de Dios a su vida, trajo bendición, trajo prosperidad, trajo riqueza, trajo fortalecimiento a su reino. Pero cuando él hizo a un lado esa sabiduría, el no vivirla, escucha lo que te voy a decir, amado hermanos, el tenerla y no vivirla hará que tengas fracasos en tu vida. Por eso, en el versículo 7 de Proverbios 3 nos dice: no te creas demasiado sabio, honra al Señor y apártate del mal. El rey Salomón comenzó su declive de maldad al dejarse influenciar por aspectos naturales, al pensar que el reino que Dios le había dado era un reino propio, era un reino en el cual él podía hacer lo que él quisiera. No se percataba que era un pueblo que Dios había levantado y que ciertamente le había dado al pueblo de Israel el rey que ellos estaban pidiendo, un rey humano, pero que realmente ese pueblo le pertenecía a Dios. Lo que tenía que hacer el rey Salomón era solamente administrar, era guiar, era conducir, era enseñar principios establecidos de Dios para que el pueblo de Israel no se apartara de los senderos y de los caminos del Señor. Es exactamente lo que Dios está haciendo hoy con tu vida. Dios te ha dado una familia. Si eres padre o eres madre, Dios te ha dado una herencia que le pertenece a Él, porque herencia de Dios son los hijos, y Él te está dando sabiduría para que tú puedas gobernar con esa sabiduría a tus hijos, el de guiarlos, el de instruirles, el de enseñarles, el de poder caminar por el sendero de la verdad y por el sendero de la justicia, de que también les puedas decir a tus hijos que la palabra de Dios dice que ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y muy pocos lo encuentran, y muy pocos transitan en él. Precisamente Dios te ha dado sabiduría para que tú puedas tener un reino en el cual sea Dios mismo el que gobierne la vida de ustedes, el que pueda gobernar tu hogar, el que pueda gobernar a tus hijos, el que pueda gobernar a tu cónyuge. Que no te creas demasiado sabio o demasiada sabia diciendo: yo puedo alcanzar esto, puedo lograr esto. Hay un principio de Dios. Los aspectos espirituales no se alcanzan con aspectos naturales. Para que realmente la bendita presencia de Dios y la palabra opere poderosamente en ti y haga que haya bendición y prosperidad espiritual, es que escuches el consejo de Jesús: sin mí nada puedes hacer. Y escuches el consejo del hombre, humanamente hablando, más sabio que haya pisado esta tierra. Pero es que ese hombre, humanamente hablando, él fue el ser más sabio. No supo aplicar por un tiempo la sabiduría de Dios a su vida. Y cuando no aplicó esa sabiduría de Dios en su vida, vino el fracaso, vino la derrota, vino el sufrimiento sobre la vida de un rey que ahora nos deja estos principios para que no cometamos los mismos errores
y nos dice: no te creas demasiado sabio, honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. ¿Cuál medicina? La palabra, la sabiduría. Él pudo haber tenido una fortaleza espiritual poderosa, porque la palabra de Dios también nos lo enseña, que es medicina a todo nuestro cuerpo, que es la palabra la que fortalece, que es la palabra la que nos da sabiduría, que es la palabra la que nos provoca la humildad, a la mansedumbre, a la sencillez, que es la palabra la que va a provocar un temor reverente en su corazón para que no ofendamos al Dios de la gloria. Mientras tú obedezcas la palabra, mientras tú te dejes llevar la palabra, no te das cuenta que estás tomando la verdadera bebida, la verdadera comida que va a fortalecer no solamente a tu espíritu, no solamente a tu alma, sino también va a fortalecer tu cuerpo. Porque si te pones a pensar, Cristo tenía la gran sabiduría en su vida. Y Cristo nunca tuvo padecimientos. Cristo nunca tuvo situaciones conflictivas en su cuerpo. Cristo fue fortalecido por la palabra. Cristo fue guiado por la palabra. Cristo fue respaldado por la palabra. Y Dios aprobó a Cristo porque vivía la palabra. Por eso el rey Salomón nos enseña y nos dice que esa es la mejor medicina para fortalecer nuestro cuerpo. No es tu enojo, no es el aspecto físico, no es que vayas a un gimnasio, no es que te pongas robusto, sino que la fortaleza viene de lo espiritual. Y la fortaleza espiritual solamente viene cuando tú eres sabio en la palabra, cuando dejas que la palabra gobierne tu mente y la palabra gobierne en tu corazón. Pero también el rey Salomón nos dice algo muy importante para que haya prosperidad. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vida. Ten en cuenta que el Señor quiere bendecir tu vida. Y para eso tú tienes que ser sabio en la palabra de Dios. Y el Señor nos dice en su palabra que cuando yo soy una persona que le agrada bendecir a los demás, que le entrega a Dios lo que a Dios le corresponde, que son los diezmos y las ofrendas, y en un momento dado aún hasta las primicias, estoy siendo sabio porque estoy poniendo mi economía en las manos de Dios para que Dios la multiplique, para que Dios la haga multiplicar, para que de esta manera yo pueda honrar a Dios por tantos beneficios y por tantas bendiciones que he recibido de su parte. Por eso me dice que honre al Señor con mis bienes y con los primeros frutos de mis cosechas, y así se llenarán a reventar mis graneros y mis depósitos en vino. Padre, te doy gracias, porque aún en esto hay sabiduría, en darte a ti lo que tú me has otorgado, porque eso fue lo que dijo el rey David. De lo recibido de tu mano, eso te damos, Dios. Gracias por bendecirme, gracias por prosperarme, pero sobre todo gracias por darme sabiduría de lo alto para que yo pueda caminar en novedad de vida. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.